Bien, ¿cuáles serían las consideraciones preliminares para una contextualización de lo que podría ser la realidad de las distintas sociedades que en el periodo de tiempo en el que nos encontramos en este momento, que es el periodo que corresponde a la Edad Media, dan vida a eso que se conoce como Europa? Lo que conocemos como Edad Media no es más que una denominación que recibe un periodo de tiempo prolongado, periodo de tiempo de unos 10 siglos, que iría prácticamente del año 476, año en el que encontramos el final de lo que sería el Imperio Romano de Occidente, hasta 10 siglos después la caída de Constantinopla en el 1453. No solo los historiadores, pero sobre todo ellos, destacan, advierten que esa periodización, que esa selección temporal es no solamente arbitraria, sino que el concepto mismo de Edad Media no es sólido. Cuando hablamos de Edad Media, nos referimos de manera vaga e imprecisa a ese periodo transcurrido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele recurrir a una distinción entre la alta Edad Media y la baja Edad Media, entendiendo por alta Edad Media el periodo inicial y luego el finalizar, por eso alta a baja Edad Media. Ahora bien, en la Edad Media estamos frente a un periodo de tiempo tan extenso que difícilmente podríamos pretender establecer unas características generales a 10 siglos en realidades tan distintas. Pero vamos a destacar algunas características porque nos sirvan de contexto para los intereses que aquí nos trazamos, los objetivos que aquí nos trazamos. Es decir, vamos a destacar aquellos elementos que nos permitan entender no solamente algunas características de los distintos derechos medievales, sino en particular destacar cuál es la forma jurídica de las organizaciones sociales y sobre todo del trabajo. Es decir, en la antigüedad el trabajo es trabajo esclavo. El amo no solamente puede beneficiarse de los productos de su esclavo, sino que además es propietario de ese esclavo y ese esclavo es para él una cosa también. No solo una persona, sino una cosa. Recuerden que es una forma de la personalidad de la persona, es los alieni juris y los sui juris, entonces por eso el esclavo sí es una persona, pero en una condición jurídica distinta a la del libre. Ese modelo de la esclavitud implica que yo me beneficio como amo del trabajo, del producto del trabajo del esclavo, pero además poseo
todas las energías vitales de ese esclavo. Es decir, ese esclavo como totalidad, como ser humano, y no solo como su fuerza de trabajo, yo las compro. Por tanto, yo, como amo, me apropio de todas las cualidades, características y del objeto mismo que representa el esclavo. En el modelo medieval encontramos un sistema económico que ya no es el de la esclavitud, sino el del feudalismo. Es una palabra que va a introducir sobre todo Montesquieu, porque en la Edad Media se habla del feudo, no tanto del feudalismo. Feudalismo será la palabra con la que Montesquieu se referirá a esa forma económica por excelencia en la Edad Media. Luego, en la sociedad moderna tendremos otra forma de trabajo. Ya no el trabajo esclavo, ya no el trabajo servil del vasallo, del siervo, de la gleba, sino el trabajo libre asalariado. Tengo acá un esclavo, tengo un siervo, tengo un hombre libre. Estos distintos modelos de trabajo, de relación económica, tienen también modelos de formas jurídicas. La manus del pater familia la vamos a encontrar ahora en la Edad Media, en la Mund, por ejemplo, del derecho germánico primitivo. La gens ahora acá aparece como sipe. En ambos encontramos una posibilidad o comprensión de un cierto derecho a la venganza de sangre. Es decir, vamos a encontrar algunas características que hemos estudiado en sociedades antiguas, en sociedades de Mesopotamia, en Grecia, en Roma, a partir de las creencias compartidas de los indoeuropeos. Pero ahora en la Edad Media encontraremos además unos elementos que van a ir separándose, destacándose de Grecia, de Roma o de Mesopotamia. Por tanto, la Edad Media es una denominación que se realiza a un periodo prolongado de tiempo que iría del siglo V al siglo XV después de Cristo y que resulta una selección arbitraria y la Edad Media como concepto, como objeto de estudio en sí mismo, resulta también imprecisa. Ahora, se habla de una separación de épocas, de una alta Edad Media, de una baja Edad Media. Se habla de una etapa prefeudal, de una etapa feudal. Lo cierto es que hay unas características que vamos a destacar para los intereses en la comprensión de este contrato de vasallaje. Una de las características que debemos destacar de la Europa, sobre todo prefeudal, es el despoblamiento. Es uno de los rasgos fundamentales de la Europa medieval, es el profundo descenso de la curva demográfica. Es una de las características que, por ejemplo, destaca Marc Bloch, historiador francés, en su obra La sociedad feudal. Ahora, esa falta de densidad poblacional
venía acompañada de una terrible distribución de la población en el territorio. Resulta que la tierra cultivable debía ser mucho más extensa que el necesario para la agricultura que se practica hoy día. Las técnicas de agricultura eran, digamos, técnicas que consumían, destruían, devoraban amplios espacios, territorios, y esto llevó a que ese despoblamiento, de ese profundo descenso de la curva demográfica estuviese acompañado a la vez de una distribución muy desigual de la población en los territorios, y además que los territorios requirieran de cada vez mayores extensiones de tierra para la explotación de la misma, ¿no? Esa es una primera indicación importante que tenemos que tener en cuenta. Otra característica es la inseguridad en la que se encuentran los pobladores en estos territorios europeos en este periodo de tiempo. Es decir, ese despoblamiento estaba acompañado de una inseguridad. Inseguridad porque usted debe recorrer largas distancias. Debe recorrer largas distancias y el transporte, sobre todo por los cambios que se van a dar en el comercio, que va a dejar de ser marítimo a ser más bien terrestre, el transporte va a estar limitado a esta capacidad técnica que en la época se puede alcanzar a través de carros y de caballos, es decir, de carros alados por energía animada, por caballos. Estos carruajes será de unos 30 o 40 kilómetros al día. Un navío puede hacer entre unos 100 a 150 kilómetros al día si no se oponen los vientos. Y claro, ahora se podía hacer un poco más de kilómetros si era necesario a través de mensajeros, pero digamos que los caminos recorridos eran largas trayectorias. Se dice que los reyes morían recorriendo sus reinos y viajaban todo tipo de personas, varones, mercaderes, fugitivos, expulsados de la guerra, expulsados del hambre, aventureros, medio soldados y medio bandidos. Estoy solamente citando algunos de los listados que trae Marc Bloch en su obra La sociedad feudal. Por tanto, incluso había una mentalidad religiosa respecto al desplazamiento o al recorrido de largas distancias, con la idea de los peregrinajes, por ejemplo. Entonces, junto al despoblamiento, junto a la inseguridad, encontramos también que desde el punto de vista comercial, el comercio, el intercambio era una práctica muy irregular. La moneda, por ejemplo, tenía una circulación lenta y por tanto no será el intercambio el que protagonizará el escenario económico, o digamos, las prácticas sociales relativas a la economía, sino que sobre todo serán la prestación personal, puede tomar el nombre de córbea, el sometimiento de un hombre a otro para la explotación de la tierra, para el trabajo de la tierra. Esto es lo que conoceremos como la servidumbre. El siervo no es dueño de la tierra, explota la tierra a cambio de protección y de la posibilidad de explotar la tierra que le da el señor feudal. Las dos partes son señor feudal y vasallo. Contrato de vasallaje, que es el objetivo de esta explicación. Entonces nosotros tenemos, por un lado, el despoblamiento, la inseguridad, el protagonismo de las relaciones personales más que del intercambio, que será la forma propia de la sociedad moderna, en la que el comprador
de la fuerza de trabajo comprará lo que le vende el trabajador, que es esa fuerza de trabajo por un espacio determinado de tiempo. En este caso no es como en la esclavitud, me refiero a la servidumbre, porque el señor feudal no es dueño del vasallo. El señor feudal no es propietario del vasallo, ni lo sujeta así como una cosa. Y precisamente eso es lo que debemos revisar dentro de ese contrato de vasallaje. ¿Qué tipo de relación personal encontramos? Entonces, los intercambios no faltaban, se llevaban a cabo intercambios de objetos, de bienes, pero eran muy irregulares, incluso a veces era difícil encontrar ese tipo de prácticas. Esto lo señalan los historiadores. Yo, por ejemplo, me apoyo en Marc Bloch en su obra La sociedad feudal. Ahora, si buscamos dentro de esa contextualización, ¿cómo eran las prácticas jurídicas? ¿Cómo era el derecho en un prolongado periodo de tiempo llamado Edad Media? Podemos encontrar ejemplos como el del historiador Paolo Grossi en su obra El orden jurídico medieval, en el que de la mano de estas periodizaciones de una alta edad media, de una baja edad media, de estas periodizaciones en las que encontramos una alta edad media caracterizada por una sociedad en la que se vienen de unos siglos oscuros, ¿no? Es de una época que iría más o menos del siglo V, de finales del siglo V, de 476, hasta el año 1000, ¿no? Sería más o menos un periodo de tiempo en el que se considera, a partir de unos criterios, la decadencia cultural, la pérdida prácticamente se habla de sociedades casi que analfabetas, con un derecho y un arte, por ejemplo, folclórico y vulgar, donde ese especialista romano del derecho va ahora a desaparecer. El juez, por ejemplo, el Marc Bloch en la sociedad feudal, antes de pasar a Paolo Grossi, por ejemplo, Marc Bloch en el capítulo 5, Los fundamentos del derecho, se pregunta cómo debía dictar sentencia un juez en la Europa prefeudal de principios del siglo IX. Entonces él dice, su primer deber era interrogar los textos, compilaciones romanas, si el proceso tenía que ser decidido por las leyes de Roma. Costumbres de los pueblos germánicos, casi en su totalidad fijadas, poco a poco por escrito, y por último, edictos legislativos que los soberanos bárbaros promulgaron en gran número. Donde estos monumentos eran explícitos, no había más que obedecer, pero la tarea no siempre era tan simple. En fin, pero habla, por ejemplo, más adelante que en Alemania o en Francia, por ejemplo, se acaba la legislación y dice más adelante, en el curso del siglo X, y ahora vamos a ver un mapa del siglo X, las leyes bárbaras, como las ordenanzas carolingias, cesan poco a poco de ser transcritas o mencionadas, como no sea mediante ligeras alusiones. Las citas de leyes romanas que puede hacer algún notario son en la mayoría de los casos vulgaridades o bien carecen en absoluto de sentido. ¿Cómo podía ser de otro modo? Entonces, bien, explica las complejidades de comprender el latín para estos pobladores y dice, la mayor parte de los jueces no sabían leer. Tenían asistentes para la hora de dictar algunas sentencias cuando se tenían que revisar algunos textos, algunas legislaciones escritas. Y en algunos otros pasajes llega a afirmar Marc Bloch, en todas partes una misma autoridad decidía al final la suerte reservada al patrimonio jurídico de la época precedente, la costumbre, única fuente viva del derecho en ese momento, y que los príncipes, incluso cuando legislaban, no pretendían más que interpretar. Entonces,
¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros de esta época llamada época de la Alta Edad Media, incluso en ese periodo conocido como los siglos oscuros, o incluso en ese periodo que también podríamos llamar de la Europa prefeudal? Es un periodo que se caracteriza no solo por el despoblamiento, no solo por la inseguridad, no solamente por estas características económicas que hemos mencionado, sino por lo que Paolo Grossi en su obra El orden jurídico medieval ha llamado como el taller de la praxis. Él dice, en esta alta edad media encontramos un derecho consuetudinario, un derecho que recurre fuertemente a la costumbre. ¿Por qué? Porque dentro de las características de estas poblaciones está el haber perdido la escritura, más que haber perdido la escritura, el que se han vuelto sociedades analfabetas, en el que se encuentra una decadencia cultural, y tratan de mostrar el derecho o los distintos derechos de esta época en distintas sociedades, en distintos territorios, como un derecho caracterizado por la costumbre, por una búsqueda del orden de lo social desde la práctica misma de los individuos, porque además de que no existe un Estado, además que no hay una centralización del poder, no hay un monopolio de la fuerza violenta o psíquica, existe más bien una ausencia de esa forma Estado que todavía no aparece, porque será una forma moderna de organización, pero lo cierto es que esta época prefeudal todavía, esta época podríamos llamarle alta edad media, se va a caracterizar por una realidad agroforestal donde o puede observar una tendencia a la apropiación desmedida cada vez más de territorio, con una forma de explotación de la tierra que es dañina, que requiere de destruir mucho más territorio que con las técnicas modernas, y por tanto se presentan ahí una serie de condiciones materiales de existencia. ¿A qué me refiero? Me refiero que en este momento encontramos la necesidad de explotar la tierra para poder sobrevivir, pero el problema es que no se posee la tierra. Entonces, existe un señor feudal que es un guerrero y que puede permitirle a usted explotar la tierra, y a cambio usted no va a ser su esclavo, usted va a vivir con su familia, usted va a vivir su vida, pero me tiene que entregar unos productos de la explotación de la tierra, y con eso usted podrá habitar estos territorios en una paz bastante relativa, tratándose del señor feudal, y luego someterse en una relación que le dará luego su hijo a mí como su señor feudal. Es decir, es una relación personal para la explotación de la tierra entre el señor feudal y vasallo. Cuando hablamos de la Baja Edad Media, cuando hablamos de la Europa feudal, cuando hablamos de la sociedad feudal, cuando hablamos ya de ese periodo que va después del siglo XI, a partir sobre todo del el descubrimiento que hace un monje filólogo, Irnerio, Werner Guarnerio, en distintos idiomas. Irnerio encuentra en la Universidad en la biblioteca de Pisa, en una biblioteca en Pisa, encuentra el digesto, la parte, digamos, más importante del código justiniano, de lo que luego lo llamarán en el siglo XIX el Corpus Juris Civilis. Ese digesto será estudiado en la Universidad de Bolonia. Irnerio allí tendrá a sus primeros estudiantes, que serán los glosadores, los 4 primeros doctores de la Universidad de Bolonia. Luego vendrán los ultramontani, otros estudiosos en universidades del derecho romano. Luego vendrán los posglosadores. En fin,
aparecerán personajes como Bartolo di Sassoferrato y, en fin, también figuras del derecho romano canónico, del Corpus Juris Canonici, que será precisamente expresión de estos estudios universitarios del derecho romano. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué interés hay en el estudio de ese derecho romano? Bueno, el interés que hay en este estudio del derecho romano es un interés político, económico, y aquí es importantísimo entenderlo del por qué estudiar el derecho romano medieval. Este periodo que vemos en la Baja Edad Media, contraponiéndolo al de la Alta Edad Media, Paolo Grossi, en su obra El orden jurídico medieval, contrapone ese taller de la praxis, esa realidad agroforestal, a la Baja Edad Media, donde encontramos un laboratorio sapiencial en las universidades y una realidad en la que encontramos como protagonista las ciudades medievales hacia el siglo XIII, y el comercio, que se va a nuevamente reactivar como una forma importante de reproducción material de la vida de los pobladores de estas sociedades. En este periodo, ese laboratorio sapiencial serán las universidades, la Universidad de Bolonia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y a quién podría interesarle el estudio del derecho romano? ¿Quién podría encontrar interesante o útil el estudio del digesto? Bien, la Universidad de Bolonia tuvo un benefactor que fue un emperador, ¿no? Y ese emperador fue Federico I Barbarroja. En alemán es Friedrich Ernst von Hohenstaufen, conocido como Hotbart, o sea, Barbarroja. Él fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él nació en Ravensburg en 1122, o sea, en el siglo XII, y murió en Salef, en el río Salef, el 10 de junio de 1190. Él fue duque de Suabia, y ahí tenía el nombre de Federico III en 1147, fue rey de los romanos en 1152, y a partir del 1155 al 1190, por un periodo de, que son 45 años, o 35 años, perdón, para ser más correcto, 35 años, él fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, estamos conociendo las razones por las que en la Edad Media, en la Universidad de Bolonia, en el siglo XII, se va a interesar un emperador por ser benefactor de esta universidad. ¿Por qué él se va a interesar en el derecho romano? Bueno, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él buscaba someter a una serie de comunas, de pueblos del norte de Italia, por ejemplo, a través de una supuesta herencia romana de unos territorios, y recurriendo precisamente al derecho romano. A ver, ¿qué hace el imperio que domina Federico I Barbarroja? Afianza el poder imperial tanto dentro de Alemania como precisamente el norte de Italia. En el norte de Italia se encontraban una serie de comunas que buscaban la independencia. A nosotros no nos van a imponer impuestos y esta serie de cuestiones. Bueno, lo que hizo Barbarroja fue apoyarse en el estudio del derecho romano,
que se realizaba en la Universidad de Bolonia, introduciendo una serie de legislaciones o buscando la unificación de ciertos criterios e imponiendo nuevos impuestos a estos pueblos, a estas comunas organizadas. Es importante tener en cuenta lo que ocurrió con este proyecto de Barbarroja, y sobre todo en la segunda campaña en el norte de Italia. En 1158, en septiembre exactamente, el ejército de Barbarroja golpeó la ciudad de Milán y en noviembre convocó un régimen en los campos de Roncaglia que debía regular la administración italiana. Para ello, el emperador Federico I Barbarroja organizó un grupo de estudiosos, de expertos de la Universidad de Bolonia, y ellos se apoyaban en el derecho romano para encontrar la justificación de darle preferencia a los derechos del emperador romano, que se entendía como heredero del imperio romano, en vez del jus comune, de ese derecho común, de esas prácticas de estos pueblos que querían reivindicar una cierta autonomía. Según las leyes que impuso Barbarroja, las comunas tenían que dejarse confirmar regalías por el emperador, lo que dio origen más tarde a que varias ciudades se rebelaran. Apareció esta dieta y que eso se consideró como el inicio de una política estructurada de Barbarroja en Italia. Bueno, luego fracasó en ese intento de conquista, sobre todo en el norte de Italia, pero lo que queremos acá destacar es la importancia del recurso a la Facultad de Derecho de Bolonia, a la Universidad de Bolonia, para el... Entonces, ¿qué buscaba Barbarroja? Al ser benefactor de esta universidad, buscaba que se legitimara la expedición de una serie de legislaciones a una serie de pueblos, de comunas, algunos hablan de ciudades, pero estaban organizados más que todo en forma de comunas del norte de Italia, en los que este emperador del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, se atribuía como facultades, como herencia del imperio romano, y por tanto estas legislaciones buscaban someter a estos pueblos. Y eso se hacía a través del estudio del derecho romano, ya que me pedía José en algún momento previo a esta explicación que siempre en el estudio del derecho debemos tener en cuenta que la historia escrita por los vencedores. Bueno, fíjense cómo podemos tomar la historia de Occidente, la historia del derecho romano de Occidente, y observarlo como una forma de dominación, de legitimación, de estructuración de la vida social, tanto entre los pater familias romanos, a partir de unas formas patriarcales, de unas formas desiguales, de unas formas religiosas, de unas formas jurídicas. También ahora en la Edad Media podemos observar cómo el interés por el derecho romano nuevamente representa un interés por someter a otros pueblos dentro de un imperio, ya no el imperio romano de Occidente, sino ahora en el Sacro Imperio Romano germánico. Muy bien. Esta época, en vez de mostrarnos el taller de la praxis propio del derecho consuetudinario de esa alta edad media o de esa edad prefeudal, donde también encontramos esta época de lo que se conoce como los siglos oscuros, ese taller de la praxis con una realidad agroforestal, con esta relación con la tierra de los pobladores a través de un despoblamiento, una baja densidad demográfica, pero a la vez acompañada de una distribución desigual sobre el territorio, y además de una práctica de la agricultura en unas formas que requieren de mucho más espacio en la explotación y por tanto fagocitan más el territorio, lo destruyen, y el territorio se vuelve cada vez más escaso, el territorio a explotar, la tierra cultivable. Entonces, eso lleva a estas formas que son las que precisamente queremos
desarrollar, que son las formas jurídicas del contrato de vasallaje, por ejemplo. Esas formas jurídicas del contrato de vasallaje vienen dadas a partir de una serie de características de ese sistema de explotación que es el feudalismo, de esa idea de una unidad económica que es el feudo, que a través de la explotación de ese feudo, el vasallo obtiene unos recursos que le permiten su supervivencia y la de los suyos, y a la vez pagar o cumplir con las obligaciones que tiene con el señor feudal. Es decir, la Edad Media es prácticamente un periodo cuya forma económica es sobre todo la de la explotación de la tierra. Son sociedades agrícolas. La tierra aparece como protagonista, como casi prácticamente única fuente de riqueza. Existen también dentro de la Edad Media esclavitud, pero lo que caracteriza la Edad Media, y sobre todo a ese sistema feudal, en realidad en la Edad Media se encuentra el origen del término feudo, pero no de la palabra feudalismo. Feudalismo es la palabra que en el siglo XVIII utiliza Montesquieu para referirse a este sistema social, económico propio de la Edad Media. Ahora, nosotros podríamos resumir la relación jurídica que existe entre el señor feudal y el vasallo, a través de este contrato de vasallaje. Lo podríamos hacer a partir de este contexto que venimos presentando. Ese contexto sería que la economía es agrícola, por tanto se trata de explotar la tierra, que hay una decadencia del comercio tanto terrestre como marítimo, que en relación a la agricultura va a haber una forma que es la servil, la servidumbre. Hay una característica también importante que es la del latifundio, y luego está también este sistema económico que aparece estructurando la vida social, que es el feudalismo, señalando algunas de las características importantes. Entonces, el feudalismo implica una organización jerárquica. Por tanto, aquí estamos frente a sociedades piramidales, donde hay unos pocos que se apropian de la tierra y hay unos muchos que son explotados. Aparece la idea de la permuta como la forma de prestación personal en la que yo trabajo como libre, como un vasallo libre, con V, vasallo doble L, un vasallo libre. Trabajo la tierra para obtener unos recursos con los que debo cumplir la obligación que hay dentro de este contrato feudal. Ese contrato de vasallaje se da entre un guerrero, que es el señor feudal, y un campesino, que es el vasallo. Ese guerrero tiene una serie de beneficios al brindar protección al vasallo y al permitirle la explotación de la tierra. Aquí hablamos de relaciones entre personas, no como en la sociedad moderna donde se darán relaciones entre cosas, entre mercancías. Entonces, la relación acá ya no es de la esclavitud, sino la relación es la de un sometimiento, una prestación personal, un sometimiento personal que puede ser heredado por el hijo del vasallo. Es un ligamen que hay entre dos personas. Es una relación personal, pero es también una relación que está dentro de unas formas y rituales. Por ejemplo, se le llamaba homenaje a el ser hombre de alguien. Hay
Por ejemplo, Salvador Giner, en su obra Historia del Pensamiento Social, incluye el caso de cuál es la ceremonia de homenaje de las más antiguas, parece ser en el siglo XI, en Barcelona, en el año 1020, en el siglo XI, 1020. Entonces, el homenaje tiene un sentido importante, sobre todo cuando los hombres libres se constituyen en vasallos. Su vida ahora está ligada a la explotación de la tierra, queda enmarcada en la unidad política más importante del periodo medieval, el feudo. Por tanto, usted más que responder frente a estados, usted respondía frente a el señor feudal, que era quedaba enmarcada esa relación, que no solamente era económica, sino también política, en esta unidad económica que es el feudo, y eso es importante. Entonces, el señor feudal, en este contrato de vasallaje entre el señor feudal y el campesino vasallo, el señor feudal brindaba protección, brindaba ventajas materiales como disponer de tierras para el vasallo. Ahora, ¿qué ofrecía el vasallo? Ofrecía obediencia, servicio militar. ¿Qué significa servicio militar? No en el sentido de los estados modernos, sino en el sentido de si el señor feudal va a la guerra, va, por ejemplo, en las cruzadas, el vasallo debía acompañarlo en estas cruzadas. Si capturaban, por ejemplo, si se constituía si era capturado el señor feudal, debía entregarse como rehén el vasallo. Entonces, dentro de algunos de estos servicios que debía ofrecer el vasallo al señor feudal era el de dar consejos y comunicar al señor todo lo que pudiera ser importante para él, aportar dinero para liberarlo en caso de que fuera constituido en rehén, contribuir en los gastos cuando se casara la hija del señor feudal o cuando su hijo, el hijo del señor feudal, fuese nombrado caballero. Era frecuente que quedara obligado a acompañar al señor en las cruzadas, me refiero al vasallo, a formar parte del tribunal que el señor feudal convocaba, a hacer moler los trigos en los molinos del señor, a hacer exprimir las uvas en sus prensas, pagando por esto ciertas regalías. Regalías es el nombre que recibían las banalidades. Las banalidades entonces eran esta serie de requisitos que debía cumplir el vasallo dentro de este contrato de vasallaje. Entonces, como ustedes ven, ese vasallo también podía verse obligado a tallas y a otras especies de impuestos periódicos. Debía permitir que el señor tomara ciertos objetos de las herencias que se abrieran en la familia del vasallo. Está también el conocido jus prima noctis, ¿no? O derecho de la pernada, el cazzaglio, se le decía en esa época en Italia. Era el derecho que tenía el señor feudal de pasar la primera noche con la esposa del hijo del vasallo, o sea, de los recién casados. El contrato feudal de vasallaje se perfeccionaba siempre mediante el juramento. Recuerden que en el cristianismo la palabra tiene mucho valor y de aquí viene la idea del pacta sunt servanda. Este contrato de vasallaje nos presenta una relación asimétrica de un señor feudal y un vasallo. Se busca por parte del señor feudal obtener unos recursos y además disfrutar de unos beneficios que hemos ya observado. Por parte del vasallo, la explotación de la tierra y el obtener esos recursos necesarios para la supervivencia. A diferencia de la esclavitud, no estamos frente a un sometimiento de todas las energías a una propiedad de un amo, como la esclavitud, sino que estamos frente a una forma de trabajo que es servil, en el que usted debe ser responsable al entregar unos recursos que les son exigidos. Se pedía normalmente explotar la tierra para luego obtener esos recursos y ese
vasallo es relativamente menos limitado en su vida porque el esclavo pertenece a otro. Ahora en la sociedad moderna vamos a ver el salto cualitativo hacia un ser humano entendido como libre y como un fin en sí mismo, y entonces se abolirá el trabajo servil, el trabajo esclavo, y ahora se pasará a una concepción en la que el trabajador vende su fuerza de trabajo, no vende su vida, no vende su cuerpo, sino su fuerza de trabajo por un espacio determinado de tiempo. Bien,